¿Deben los zurdos colombianos irse a vivir a Cuba ya que el petrismo perdió las elecciones y sale del poder? Y además de eso, detestan al nuevo presidente Abelardo de la Espriella. Pues si fueran coherentes, deberían hacerlo o por lo menos considerarlo, pero ya sabemos que la coherencia y el izquierdismo suelen ser antagónicos. Es más, inclusive hay zurdos que dicen que ellos no se van a vivir a Cuba porque nosotros, los capitalistas y los defensores del libre mercado, no nos vamos a vivir a Haití. Entre ellos está mi gran promotor, el señor Carlos Carrillo. Y ellos quieren acabar con el Estado y son muy, pero muy peligrosos. El señor Daniel Reisberg, que parecía una curiosidad, ¿cierto? Pues hoy podría ser ministro de Defensa, ministro de Hacienda, o Ministro de podría Hacienda. ser director de Planeación Nacional o miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero esto, como todo lo zurdo, es un sinsentido y un desafío a la lógica y a la realidad. Porque yo no conozco a una sola persona de este lado, del lado del capitalismo y de la defensa del libre mercado, que diga que Haití es un gran ejemplo a seguir. Por otro lado, los zurdos llevan diciéndonos desde 1959 que Cuba debe estar sobre un pedestal. Han dicho que la dictadura castrista cubana es un modelo de la dignidad latinoamericana. Hasta pusieron la imagen del asesino, el Che Guevara, sobre la plaza principal de la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Y por supuesto, durante décadas nos han dicho que el sistema de salud cubano es uno de los mejores del mundo, aunque en realidad es un sistema completamente catastrófico. Así que si fueran coherentes, realmente deberían empacar sus maletas y por lo menos considerar a Cuba como uno de sus principales destinos para emigrar. Pero nunca lo hacen y más bien cuando emigran se van a países como Estados Unidos o Australia o Canadá, que tienen algunas de las economías más libres del mundo y que nosotros, los defensores del libre mercado, sí reconocemos como modelos a seguir. Y esto nos devuelve al tema de Haití, un país que Carrillo presenta como si fuera un baluarte del capitalismo, junto a otros países como Burundi, lo cual demuestra que Carrillo y los zurdos que lo siguen no tienen ni la menor idea qué es el capitalismo de libre mercado que nosotros defendemos. Y que si lo entienden, más bien manipulan su interpretación para camuflar o esconder los desastres del socialismo que ellos representan acá en Colombia. Es claro, por ejemplo, que la propiedad privada y el respeto por los derechos de la propiedad es un pilar del sistema capitalista de libre mercado. Y resulta que ni en Haití ni en Burundi hay el más mínimo respeto por los derechos de la propiedad. Según el índice de libertad económica que publica el Instituto Fraser de Canadá, Haití obtiene un puntaje de 2.56 sobre 10 en cuanto al sistema legal y los derechos de propiedad, lo cual lo sitúa en el puesto 159 entre 165 países en términos de esta métrica. A Burundi solo le va un poco mejor, con un puntaje de 3.4 sobre 10 en cuanto al respeto por los derechos de la propiedad, lo cual lo sitúa en el puesto 153 de 165. Así que difícilmente puede haber libertad económica en estos países cuando el derecho más básico del libre mercado es inexistente. Ahora, otro pilar del capitalismo de libre mercado es la estabilidad monetaria, la estabilidad de la moneda. Y resulta que Haití también se raja en cuanto a esta métrica en el ranking del Instituto Fraser, con una inflación anual por encima del 20%, que en los últimos años inclusive ha superado el 40%. Y por ello Haití obtiene un puntaje de solo 4.9 sobre 10 en cuanto a la solidez de su moneda. Es obvio también que otro fundamento del capitalismo del libre mercado es la capacidad de los ciudadanos de un país de comerciar con el resto del mundo. Y en esta métrica le va particularmente mal a Burundi, que obtiene una nota de solo 3.6 sobre 10 en cuanto al comercio exterior y por lo tanto se sitúa en el puesto 162 entre 165 países en esta métrica. Es decir, los países que cita Carrillo son todo menos ejemplares en cuanto a su nivel de libertad económica. Y más bien son países donde el Estado es incapaz de hacer respetar el derecho básico a la propiedad privada
pero a la vez sí interviene para destruir el valor de la moneda y la capacidad de compra de los ciudadanos, o por otro lado, interviene para impedir que los ciudadanos comercien libremente con el resto del mundo. Lo cual significa, por supuesto, que estos países están entre los menos libres del mundo en cuanto a su libertad económica. Ahora, ¿cuáles países sí se destacan por sus niveles de libertad económica? Según Fraser, entre los países más libres del mundo están Singapur, Suiza, Estados Unidos, Irlanda, Australia y Canadá. Y son estos países los que deberían comparar los zurdos con Cuba, Venezuela, el Chile de Allende y los demás desastres que han llevado a cabo los socialistas en el último siglo aproximadamente. Y nótese sobre todo de esta lista que Hong Kong es la economía más libre del mundo según Fraser. Y es importante recordar que el Partido Comunista Chino decidió copiar el modelo de Hong Kong después de la debacle del comunismo ortodoxo, que dejó docenas de millones de muertos solamente con la hambruna que desató Mao Zedong a partir de 1959. Y eso que en la política colombiana todavía hay maoístas. Es por esto que China hoy en día es un país mucho más rico que antes, aunque su PIB per cápita sigue siendo mediano. Y por supuesto, China aún es un país autoritario, con nula libertad política y nula libertad de expresión. Será por esto que los zurdos colombianos, cuando emigran, aún escogen países con mayor libertad humana y mayor libertad económica. En últimas, el mejor argumento a favor del capitalismo de libre mercado es el destino de quienes dicen odiarlo.